Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la 13ª lección del cuarto trimestre de este año. Dicho sea de paso, en esta semana estamos concluyendo, estamos terminando la lección de Jeremías, una lección que ha sido realmente poderosa, reflexiva, nos ha hecho ver cómo el amor, la misericordia de Dios estuvo siempre tratando de juntar al pueblo de Judá como la gallina junta a los pollitos. Sin embargo, pudimos ver a través de toda la historia del libro del profeta Jeremías cómo este pueblo fue obstinado, rebelde, necio en su conducta. Y la lección de esta semana es una lección realmente impresionante. Como para terminar con broche de oro, vamos a estudiar el título, el cual es el de esta lección, es Lecciones de Jeremías. ¿Cuántas lecciones aprendiste tú durante todo este trimestre? No lo sé. Pero a mí me ha hecho ver el libro de Jeremías debajo de otra perspectiva. Me mostró realmente la gracia, el amor, la misericordia de Dios y cómo ellos de manera presuntuosa, el pueblo de Judá, decían vamos a cumplir los mandamientos, pero en la práctica realmente eran un desastre. Espero que no sea esta tu experiencia y deseo también en mi corazón que no sea mi experiencia. Yo quiero ser como Jesús, obediente a su palabra, a sus mandamientos, confiar en su gracia, en su amor y en su misericordia. No poner mi confianza en mi esfuerzo, en los ritos, que es realmente cumplir por cumplir. Eso es realmente creer que estás alcanzando salvación, pero que en realidad puede ser que estés en el territorio de la gracia barata, que es inútil y engañosa. Esta semana vamos a entender lo que es la verdadera fe. Esta semana vamos a ver lo que es la verdadera religión. Esta semana vamos a ver si Jeremías fue un ganador o un perdedor durante el tiempo que cumplió su ministerio. Vamos a hacer también una comparación de que si Jesús fue realmente un vencedor, igual que Juan el Bautista, igual que tantos y otros profetas. De tal manera que esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender todo lo relacionado a las lecciones de Jeremías. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo comprender al Dios de Jeremías. ¿Sabe usted que mucha gente no comprende a Dios? ¿Cómo entender al Dios de Jeremías? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y al estudiar vamos a descubrir qué hacían, que los ritos que hacían allí en el santuario, los sacerdotes, los líderes, fueran realmente pecaminosos, fueran detestables ante la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo a Dios le va a desagradar lo que Él mismo ha pedido? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y en el estudio vamos a aprender cuál es la verdadera religión. ¿Cómo es esta verdadera religión? ¿Dónde se practica esta verdadera religión? Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. También vamos a conocer quiénes se levantaban en el crepúsculo de la mañana adorando ídolos, o quienes se acostaban en el crepúsculo de la tarde adorando ídolos. Esta semana vamos a realmente aprender quienes se levantaban en el crepúsculo con sus ídolos. ¿Cómo ofendía esto a Dios? Vamos a estarlo comprendiendo. De tal manera que vamos a conocer por qué solo un grupo llega a ser el remanente. Un grupo pequeño. ¿Quién es ese grupo? ¿Cuál es ese grupo? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que hacen ellos para ser ese remanente o el grupo de los que quedan como remanente? Vamos a estar conociendo todo esto y mucho más. De tal manera que vamos a disfrutar esta lección. Vamos a comprender todas estas cosas y mucho más. Amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien.
El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, el verso número 5. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza y cierres tus ojos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por la fe, venga a cubrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida entera, a fin de capacitarnos para recibir tu palabra y poder ponerla en nuestros corazones y hacer de ella nuestra manera de vivir. Acompáñanos, bendícenos, envía tu Santo Espíritu para que sea nuestro maestro, guía y el líder que nos lleve a toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Jeremías capítulo 23, el verso número 5 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí Dios le está dando una promesa a su pueblo. Les está diciendo, yo sé que todos los reyes que han tenido ustedes han dejado mucho que desear, pero realmente yo voy a levantar, dice, en algunos días de esto va a venir, se va a levantar un renuevo justo, oiga bien, un retoño justo, y reinará como rey. O sea, ese retoño reinará como rey, el cual será dichoso, o sea, será feliz y hará juicio y justicia en la tierra. De tal manera que este rey es un rey que hará justicia, juicio, será dichoso, dice, en toda la tierra. En otras palabras, no está limitado solamente al reinado del pueblo de Judá o del pueblo de Israel. Y este renuevo, conocido como David, es el que cumple realmente todas estas características. Como hemos dicho, en esta semana vamos a ver muchos temas de grande importancia que son las lecciones de Jeremías. En este trimestre yo he aprendido cosas hermosísimas. Por ejemplo, Jesús en su palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo corazón. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alabes en esto, en conocerme, en que yo soy Jehová, que hago, dice, misericordia, que hago justicia y que hago juicio. Esto es solo para decirle algo de lo que aprendí en este trimestre. Tema bien tremendo. El hombre no puede confiar en el hombre porque es maldito. Entonces tenemos que confiar ¿en quién? En Jehová, en nuestro Señor. De tal manera que llegamos al fin de nuestro estudio y Jeremías ha sido una aventura dramática, una aventura con muchas emociones, todas las lecciones que hemos leído. Es realmente una epopeya la experiencia del profeta. Jeremías dice no escribió en un vacío su mensaje de Dios para el pueblo. Fue dado en lugares específicos, en momentos específicos, en circunstancias específicas. O sea, este panorama que estamos estudiando tiene un lugar, tiene una forma, tiene un tiempo. Y esto fue lo que aconteció con ellos. ¿Qué de nosotros? ¿Es algo diferente? Bueno, aquí se muestra claramente si ese pueblo fue fiel o si fue infiel. Aquí se muestra claramente que hubo un pueblo especial que fue fiel y obediente a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con las generaciones siguientes, a las que siguieron y las que siguieron, en la cual te encuentras tú y yo? Bueno, aquí nos dice la lección. Los principios vitales expresados allí son los mismos para el pueblo de Dios en toda época. Principios como la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos, la verdadera religión del corazón, a diferencia de los ritos vacíos que dejan a la gente en un estado de falsa complacencia, el verdadero reavivamiento y reforma, oiga bien esto, el verdadero reavivamiento y reforma es confiar en el Señor y en sus promesas. ¿Qué cosa es un reavivamiento y una reforma? Sencillamente confiar. ¿Se acuerdan ustedes? Este es el nuevo pacto que haré con vosotros, con la casa de Israel. ¿Es un pacto diferente? No, es el mismo pacto. El pacto que hizo con sus padres, solo que fueron leyes escritas en piedra, porque el corazón de ellos estaba de piedra.
Pero él dice una nueva promesa. Pondré mis leyes ¿dónde? En sus corazones, que se refiere al corazón, se refiere a la mente. Podemos ver el amor, la bondad de Dios, su gracia, su misericordia. Y todas estas lecciones nos muestran el amor de Dios realmente. El amor de Dios por su pueblo y también como Él le manda por medio del profeta las advertencias para advertirles de lo que hay allí adelante. De tal manera que las lecciones de Jeremías son muchas, son diversas y todas ellas son para salvación. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es el Dios de Jeremías. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. En el día domingo la lección nos presenta una lección que para muchos todavía es una lección no aprendida. El Dios de Jeremías. ¿Cómo era el Dios de Jeremías? ¿Y cómo era el Dios del pueblo de Judá? ¿Cómo era el Dios de Israel? ¿Cómo era realmente o cómo es Dios? Bueno, aquí se nos presentan las advertencias de todo lo que todo adventista del séptimo día conoce y entiende que es el centro principal de la controversia. Esto es, a saber, el carácter de Dios. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Cómo es Dios? ¿Es acaso un tirano arbitrario que en realidad tiene razón el enemigo de las almas? Y que él dice que es un Dios déspota, un Dios que se deleita en castigar, en destruir a su pueblo. ¿Es así realmente Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el universo entero? ¿Cómo percibe y entiende a Dios? Bueno, realmente en la lección en este día nos muestra claramente cómo es Dios. Realmente la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que peca merece la muerte. En otras palabras, si la paga del pecado es muerte y tú eres un pecador, ¿qué es lo que te mereces? ¿Qué debes tú de recibir por tu pecado, por tu maldad, por transgredir los santos, nobles y eternos principios de Dios? Si la paga del pecado es la muerte, entonces tú y yo merecemos la muerte irremisiblemente. Escuche lo que dice aquí la lección. Sería nuestra situación si Dios, dice, después de todo, ¿cuál sería nuestra situación si Dios, en vez de ser bondadoso y estar dispuesto a autosacrificio, fuese arbitrario, cruel y sádico? Estaríamos mejor sin un Dios que teniendo un Dios así. Si Dios es un Dios así, déspota, sádico, arbitrario, que se deleita en la maldad, entonces mejor no tener Dios. Por eso el enemigo presenta a Dios de esta manera, porque él sabe que cuando alguien percibe de esta manera a Dios, lo que va a hacer es darle la espalda. Ahora, tenemos muchas preguntas, pero también aquí tenemos respuestas claras. En realidad Dios ama al pecador. En realidad Dios quiere salvar al pecador. Bueno, Dios no solamente dice que lo ama, sino también demuestra que lo ama. ¿Cómo lo demuestra? Muriendo en la cruz. O sea, es fácil decir que amas a Dios, pero al demostrarlo se demuestra realmente si lo amas. Leo literalmente. Afortunadamente tenemos la respuesta y se la ve mejor en la cruz. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de su inmensidad del espacio, el amado Dios de la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. O sea, este es un misterio. No entendemos este misterio, cómo Dios se hizo hombre y vino a morir aquí, en este mundo, a vivir aquí, para enseñarte a ti cómo salvarte, para enseñarme a mí cómo salvarme. Pero no solamente hizo eso, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él no solo dice que te ama, Él te ama y lo demostró en la cruz. La maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón, le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que los hacedores de todo el mundo, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración de toda la adoración del universo. En otras palabras, ¿cómo era el Dios de Jeremías? Es realmente impresionante cómo aquí dice Jeremías en el capítulo
31, en el versículo 3, dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios es un Dios de amor, de misericordia, es paciente, es bondadoso. Ese era el Dios de Jeremías, pero que el pueblo de Judá no pudo entender, que el pueblo de Israel lo rechazó. El Dios creador dice: dos males hicieron mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas para sí mismos. En otras palabras, abandonaron a Dios, que era la fuente de agua de vida eterna, y se fueron a cavar cisternas rotas, como leímos y aprendimos, que eran cisternas que estaban contaminadas, como con heces fecales. Esas cisternas eran rotas, estaban contaminadas, prefirieron las cisternas rotas y contaminadas, abandonaron a Dios, dice, y se hicieron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Yo no sé en quién confías tú, pero yo prefiero confiar en el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado. ¿Cómo es Dios? Es amoroso, es tierno, misericordioso, se deleita en perdonar, hace misericordia de millares, los que guardan sus mandamientos y quieren hacer su voluntad. Tú y yo tenemos que solamente aprender a obedecer, aprender a confiar en Él, en sus méritos, para que podamos recibir la salvación. Judá se fue, dice, detrás de los montes altos, debajo de árboles frondosos. Ahí se iba a fornicar, a adorar dioses falsos, en vez de adorar al Dios de Jeremías, que era un Dios de amor, de gracia y de misericordia. ¿Cómo es entonces el carácter de Dios? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él es la fuente de agua viva. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que hace justicia, juicio y misericordia a todos aquellos que le aman. ¿Eres tú uno de esos? Continuemos con la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice la lección con el tema que es ritos y pecados. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice. Muy bien. En la lección del día lunes nos encontramos con lo que son los ritos y pecados. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la lección? Bueno, ¿acaso no Dios había pedido ritos, ceremonias, sacrificios de animales para encontrar en esos sacrificios de alguna manera la expresión de amor de su pueblo? ¿Acaso obedeciendo a esos mandamientos expresados en ordenanza, haciendo esos ritos, no era algo de lo que Dios se debería de agradar? Bueno, en este día de la lección nos presenta lo que era la doctrina muerta, una doctrina sin fe, una doctrina vacía, unos ritos religiosos de que de alguna manera no tenían una expresión de lo que Dios estaba pidiendo a su pueblo. Aquí alguien escribió, lo tomó de algún comentario de algún libro, dice, Reflexiones de Dios y el debate acerca de Dios. Dice, hay un documento que registra la interminable lucha de Dios con la religión organizada, conocido como la Biblia. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que la Biblia tiene una gran controversia, que es algo que Dios realmente, esta religión organizada aquí en la Biblia, Dios realmente es interminable la lucha que Dios tiene con ella. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad aquí? Si Dios había demandado o pedido todo eso. Bueno, Dios había pedido todo eso, pero estos estaban demostrando con sus ritos y con sus ceremonias una fe vacía, eran puros ritos. Y no solamente eso, estaban haciendo esos ritos, pero estaban haciendo otras cosas más. Por ejemplo, lo vemos en Jeremías en el capítulo 6, el versículo 20. Escuche lo que dice Dios aquí. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? ¿Para qué? Dice Jehová. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Que el sacrificio que traía su pueblo, el incienso que presentaba, no le agradaba. ¿Por qué Dios dice esto? Bueno, si le damos vuelta a la página, nos encontramos con Jeremías capítulo 7 y en el versículo 3 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. O sea, si se conducen mejor, yo los voy a dejar aquí y no los voy a desterrar de este lugar como les pasó. Versículo 4 dice, no fiéis en palabra mentirosa diciendo,
templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, ellos estaban de alguna manera, literalmente, idolatrando al templo, no al Dios del templo. Sigo leyendo. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. O sea, ellos estaban haciendo todo esto, pero por otro lado estaban haciendo sacrificios para ganar el favor de Dios. Ellos creían que haciendo todas esas cosas, guardando todos esos ritos, guardando todas esas doctrinas que eran la ley moral, ellos estarían ganando el favor de Dios. Ahora, aquí realmente vemos una religión fría, ritos vacíos. Dice, el Señor estaba procurando conseguir que su pueblo se alejase de los ritos organizados, pero fríos y muertos, que llegaron a dominar su fe. Ritos que ellos creían que cubrirían sus pecados. Ellos estaban desenfocados. Entonces, aquí hay una lucha que encuentra el profeta Jeremías, una lucha con los líderes, con los sacerdotes, una lucha con toda la iglesia organizada de aquel entonces. Dice, las luchas de Jeremías fueron con los líderes, los sacerdotes y la gente que creía que por ser elegidos de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo del pacto, estaban bien con Dios. O sea, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Como somos el pueblo de Dios, hacemos lo que queremos. No, no, no. Algunos se autoproclaman el pueblo de Dios. ¿Qué es eso? Hay gente que se proclama el pueblo de Dios. Y hay muchas religiones que proclaman ser la iglesia verdadera. ¿Cómo es la iglesia verdadera? Lo vamos a ver un poquito más adelante. De tal manera que ellos se consideraban que era de la simiente de Abraham y merecían el favor de Dios. Ellos estaban tristemente engañados. Por lo tanto, Dios les dice, ¿saben qué tienen que hacer ustedes? Deben de dejar de actuar impíamente, porque ellos estaban actuando impíamente, abusando a la viuda, al huérfano, al extranjero, los extorsionaban, eran terribles. Y no solamente eso, esto demostraba que ellos estaban conduciendo injustamente. Por lo tanto, Dios tenía que hacer un juicio. Escuchen lo que dice la lección. El pueblo hace esas cosas pecaminosas y luego va al templo y adora al verdadero Dios y reclama el perdón de sus pecados. Dios no puede ser burlado, a menos que cambiaran sus caminos, especialmente la manera en que trataban a los más débiles. Dice, entre ellos tendrían que afrontar un juicio severo. Jesucristo en alguna ocasión estaba con los pecadores, lo estuvieron acusando a Jesús por estar con los pecadores, y Jesucristo les dijo lo que pudo haber dicho también el profeta Jeremías. En el libro de Mateo nos encontramos con esta expresión. Ahora, en el libro de Mateo dice aquí, versículo 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, lo que ellos tenían que aprender era hacer misericordia, hacer justicia y no hacer juicio. De tal manera, dice, Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ellos estaban pecando sobreadvertidamente. Por eso sus ritos estaban contaminados con el pecado, con la maldad. Porque hacían el mal e iban al templo a adorar como que estaban bien con Dios. Esto realmente es triste, lamentable y vergonzoso. Te pregunto, ¿qué rito, qué mandamientos tienes tú que guardar para lograr la salvación? ¿Acaso no es por fe? ¿Acaso no es por gracia? Es para pensar. Continuemos con la bendición. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día martes con el tema que es religión del corazón. Muy bien. Hemos llegado a la parte de la sección del día martes. Pero antes de comenzar con este día de la lección, quiero nada más hacerles saber que tengo conmigo lo que es la nueva lección en audio y en video que ha hecho el pastor Roger Hernández. Si usted quiere o desea obtener estos videos o estos audios, por favor llámeme al teléfono
936-203-4186. Repito nuevamente, 936-203-4186, que con gusto se los haré llegar. Obviamente tienen algún costo, pero de esto podemos hablar después. Esta semana terminamos el libro de Jeremías y comenzamos lo que es la nueva lección, que se llama Rebelión y Redención. Oiga bien, está basada en el tema de la rebelión y la redención. Y si pueden ustedes notar, tiene aquí una ala blanca y también una ala negra, lo cual significa que ciertamente tenemos las dos caras, una ala que es la rebelión y la otra que es la de la redención. De tal manera que esta es la próxima lección y tengo aquí prácticamente los 6 meses. Si usted quisiera quizás regalarle esto a alguien, este es un buen regalo. El libro de Mateo va a ser la lección del segundo trimestre del año 2006 y el primer trimestre es el libro de, mejor dicho, el tema es rebelión y redención. De tal manera que aquí tengo estos dos audios y videos para todos aquellos que quieran recibir más información. Ya les dije, el teléfono es el 936-203-4186 y ahí mismo yo personalmente les voy a atender y van a hablar conmigo. Pues bien, la lección del día martes habla de lo que es la religión del corazón. El pueblo de Israel, Dios les había dado, por así decirlo, el más grande y más hermoso mandamiento, el principal, el cual decía algo así más o menos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el primero, el grande mandamiento era amar a Dios con toda tu mente, con tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu ser. Ahora, para lograr eso, usted tiene que pensar en Dios, usted tiene que sentir a Dios, usted tiene que ser, o ser como es ser un hijo de Dios. De tal manera que, en realidad, la religión tiene que ver con la fe. Y hablando del corazón, el pueblo de Israel había recibido los mandamientos, la ley moral en piedras, o sea, escritas en piedras. Ahora Dios dice que quiere una religión del corazón. Esto nos lleva, recuerda que el libro de Jeremías se llama literalmente Dios establece. Jeremías, el nombre de Jeremías significa Dios establece. Por eso se llama Dios establece un nuevo pacto, Jeremías 31:31. De tal manera que aquí podemos ver que mucho del libro de Jeremías está dirigido contra la nación, contra el pueblo, contra Israel, contra el pueblo de Judá, y que ellos se consideraban el cuerpo corporativo del pueblo de Dios, valga la redundancia. Ellos eran la vid, ellos eran la viña de Dios, ellos eran realmente la amada, ellos eran la heredad del Señor. En otras palabras, ellos como cuerpo, el pueblo en total, eran la iglesia de Dios. Pero como ustedes saben, no son los oidores, sino los hacedores, lo que son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se entiende la naturaleza corporativa aquí? El cuerpo es todos nosotros, somos el cuerpo. Pero al hablar de la misión, somos un cuerpo para cumplir la misión. Pero al hablar de la salvación es individual. Se entiende la iglesia como en un sentido corporativo. La salvación es personal, no un tema corporativo. No somos salvados en un conjunto, como la iglesia del Nuevo Testamento. La nación de Judá estaba compuesta por individuos, y es aquí, en el nivel de la persona, donde surge el problema vital. En otras palabras, somos un cuerpo de Cristo, pero nos salvamos de manera individual. De tal manera que aquí podemos ver la individualidad a la hora de salvarnos. Podemos entenderlo. Aquí dice, es decir, tú en cada caso es singular. Dios está hablando a cada individuo. Dice, al final cada uno de nosotros personalmente tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Y esto también lo encontramos en Jeremías. O sea, cada uno debería de buscar su propia salvación con temor y temblor. Y aquí la lección nos manda a varios versículos, como por ejemplo Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová. O sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la salvación. Sigo leyendo. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Sí podemos buscar al Señor de manera colectiva como cuerpo, pero es de manera individual
cómo somos salvos. De tal manera que Jehová Dios es el que escudriña los corazones y Él te conoce a ti. Él sabe dónde vives, cómo te llamas. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, que Él sabe de todo. Entonces la verdadera religión del corazón es la de amar a Jehová nuestro Dios con toda tu alma, con toda tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando se refiere al corazón, se refiere a la mente. En otras palabras, la religión es la del corazón. Hay una religión que puede ser exterior. Hay gente que llega a la iglesia y lo que hace es actuar. Actúa como que fueran cristianos. Actúa como que están cerca de Dios. Actúa como que son verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, al salir de allí ya no son nada. Entonces, Dios está buscando verdaderos adoradores. Los que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscaréis de todo corazón. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino las alabes en esto, el que se hubiera de alabar. Dice, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová. ¿Y cómo es Jehová? Dice, bueno, Jehová es, dice, misericordioso, que hago misericordia, que hago justicia, Dios es justo, y que hago juicio. Conocer a Dios es conocer su misericordia, conocer su justicia y conocer su juicio. Cuando usted mire que alguien está haciendo algo malo, no lo juzgue. Dele misericordia, porque así Dios le da misericordia a usted. Tampoco trate de señalarlo, condenarlo. ¿Por qué? Porque usted está allí para enseñarle justicia. Y se llamará Jehová justicia nuestra. Y el juicio no le corresponde a usted hacer juicio, es a Dios. De tal manera que Dios va a juzgar el corazón de todos los hombres un día muy pronto. Y nosotros hemos de prepararnos para ese gran día. De tal manera que la verdadera fe es un asunto de cada persona, haciendo una entrega diaria al Señor, una elección personal de caminar en fe y en obediencia. Ese es mi deber. Ese es tu deber. Entonces Dios se agrada con una verdadera fe, una verdadera religión. La verdadera religión pura y sin mancha es visitar a la viuda, visitar al huérfano, al desprotegido. En otras palabras, ¿quieres tú servirle a Dios? Sírvele a tu prójimo. ¿Quieres tú demostrar el amor a Dios? Ama a tu prójimo. ¿Cómo? Demostrándolo con hechos, no solo con palabras ni con actuar, sino que debes de pensar en Dios, creer en Dios, aferrarte a Dios, sentir a Dios en tu alma, y entonces ahora vienes y haces justicia. ¿Por qué? Porque se llamará Jehová justicia nuestra. Nosotros no somos responsables por todo el mundo, pero ¿sabe qué? Tú eres responsable por ti mismo para tu salvación. Si el impío, dice la Biblia, si el impío se descarría y muere, esa sangre la voy a derramar, me voy a demandar de ti. Pero si tú le amonestas al impío, oye bien, de manera colectiva, si amonestas al impío, el impío se vuelve de su mal camino, ¿sabe pues? Que Dios te está dando esa alma y de esa manera tú te estás salvando a ti mismo. Así es que salvarás un alma, dice, y cubrirás multitud de pecado. De tal manera que entonces Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una fe que se demuestre en el corazón, que sea en nuestra mente y que con nuestras acciones otros puedan verlo. Por eso Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. No se esconde la luz, se pone en un lugar donde todo el mundo la vea. Continuemos con más bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es el crepúsculo de los ídolos. Veamos de qué se trata esta lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día miércoles, donde nos encontramos con lo que es el crepúsculo de los ídolos. ¿Qué cosa es eso del crepúsculo de los ídolos? Bueno, el crepúsculo es cuando el sol se levanta y llena de matices, de colores y de luz cuando el sol se levanta. Pero también el crepúsculo es cuando el sol se pone y tiñe de colores el horizonte. Eso es el crepúsculo. Entonces, al decir el crepúsculo de los ídolos es idolatría desde temprano por la mañana hasta el atardecer, y sabe Dios cuánto o qué sucede durante la noche. Aquí podemos ver lo que es uno de los grandes motivos con los cuales se enfrentaba el pueblo de Israel o de Judá
con el profeta Jeremías, porque el profeta cometió una y otra vez una confrontación con el pueblo, pero el pueblo insistía de manera errada, de manera terca, de manera intransigente en la idolatría de los dioses paganos. En este día la lección nos manda el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías capítulo 10, y dice aquí que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y entonces aquí dice Jeremías, dice, oíd palabra de Jehová sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Lo que aquí está diciendo Jeremías, dice, bueno, estos naciones paganas lo que hacen son ídolos, hacen efigies, hacen, bueno, ídolos. Dice que ellos son de plata, son de oro, con martillo lo hacen y le ponen clavo para fijarlo para que se mantengan derechos como palma, dice. Ahora dice, pero ¿saben qué? Jehová es el verdadero Dios. Jehová es Dios y Jehová es Dios. Versículo 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío, está diciendo el profeta Jeremías. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los labios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. O sea que el verdadero, único Dios es Jehová de los ejércitos. Dice aquí, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, pero ¿sabe qué? Dice el profeta Jeremías, dice algo aquí que me da risa. Estos que están haciendo ídolos son un montón de brutos, dice. Son un montón de ignorantes. Oiga lo que dice el versículo 14, no son mis palabras. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. O sea, ¿cuál es la gloria de esos ídolos? No hay nada. Hay gente que se preocupa que por los ídolos, esos no son nada, no son nada. De tal manera que aquí está contrastando quién es Dios y quiénes son los dioses falsos. Ahora, estos dioses son dioses vanos, son dioses pasajeros, son dioses que no tienen fundamento, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no respiran, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Son dioses de mentira. Estos dioses son impotentes, inútiles, vacíos y falsos. Qué contraste con el Señor que hizo el cielo y la tierra. Él permanecerá para siempre, mientras que estos ídolos desaparecerán para siempre. Eran ídolos falsos, eran ídolos débiles, eran ídolos impotentes, sin ningún poder. Ahora, aquí nos encontramos con una gran controversia realmente. Porque nosotros decimos, yo no adoro ídolos, yo no adoro esas imágenes tan feas, tan raras. Pero ¿sabe qué? Todo aquello que te aparta de Dios se convierte en ti un ídolo. Por ejemplo, hay gente que se adora a sí mismo, adora su cuerpo. Es más, dice la Biblia, que algunos tienen por Dios a su vientre. Ellos comen esto, comen lo otro. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre. Ahora, entonces, ¿puedo yo adorar a mi cuerpo? ¿Puedo vanagloriarme de mi fuerza? ¿Puedo vanagloriarme de mi poder, de mi influencia, de mi dinero, de mi prosperidad, de mi profesión? ¿Puedo vanagloriarme o idolatrar mi carro, mi casa, mi profesión? ¿Qué puedo yo idolatrar? Estos son los nuevos ídolos modernos. Por ejemplo, un teléfono celular podría ser un ídolo. Por ejemplo, el dinero, la fama, la fortuna. ¿Qué otras personas podrían ser que adoran a otras personas? Son idólatras. Por eso se llaman los ídolos. Esos artistas son ídolos. ¿Estarías tú adorando a alguno de ellos secretamente? Bueno, es posible. Aquí nos dice claramente cómo sustituir al verdadero Dios. Algunos sustituyen al Dios verdadero por ídolos pequeños. Son diositos. Sabemos intelectualmente todas estas cosas. Nada de este mundo que nos ofrezca nos va a dar la salvación, excepto Dios, Jehová Dios o Cristo Jesús. Nosotros podemos construir un Dios falso. De tal manera que el crepúsculo de los ídolos era adorar a dioses falsos desde la temprano hasta la tarde. Pero ¿saben qué? Dios, en la persona de Jesucristo, envió a un sustituto para morir en tu lugar, morir en mi lugar, y por medio de él seamos salvos. De tal manera que el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra, es Jehová de los ejércitos. Por eso Apocalipsis dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los morenos de la tierra, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia
y a su imagen, adoración, él también beberá de la ira de Dios. Dice aquí, a menos que mantengamos ante nosotros a Jesús y lo que hizo por nosotros, podemos ser fácilmente arrastrados a una forma moderna de idolatría contra la que Jeremías peleó tanto. ¿Tienes tal vez tú algún Dios pequeñito por ahí guardado? ¿Tengo yo a lo mejor algún ídolo al cual estoy adorando? Hemos de reflexionar en estas cosas y aprender que el único y verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo su Hijo, a quien Él lo envió para salvarte, rescatarte y redimirte de la perdición de este mundo, darte salvación y vida eterna. Continuemos con la bendición. Descubramos qué nos enseña la lección en el día jueves con el tema que es el remanente. ¿De qué se trata de esto la lección? Veamos qué nos dice en este día la lección. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos encontramos con una palabra bien popular dentro de nuestra iglesia: el remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es lo que queda, el remanente es lo que sobra de todo el montón. Queda un remanente, queda un poquito, queda, por así decirlo, como dirían en mi país, tal vez la crema y nata de todo el montón. ¿Quiénes son estos llamados remanentes? Bueno, son un pueblo fiel. ¿Por qué? Porque históricamente Dios tuvo un remanente. O sea, la historia de Israel demuestra que había un remanente. Había un pueblo que era fiel a pesar de todos los problemas. Podemos ver a un remanente visible. El pueblo de Israel o los israelitas están diseminados por el mundo entero. Podríamos nosotros creer que ese es el pueblo visible, que un día Dios va a recoger y a traer nuevamente a morar allí en la ciudad de Israel. Ahora, hay un pueblo que es invisible. La hermana White habla del pueblo militante. El pueblo militante somos todos, no es el histórico, somos todos. Pero el pueblo triunfante, el remanente triunfante, ese no lo puedes ver tú, ese no lo puedo ver yo. Nosotros ahorita miramos un montón de gente en la iglesia, pero no todos son los triunfantes, somos militantes ahora. De tal manera que estos fieles del remanente tienen muchas características, como por ejemplo, temen a Dios, es un temor con respeto a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ellos guardan fielmente por amor los mandamientos de Dios y confían en los méritos de Jesucristo para alcanzar la salvación. Ahora, podemos darnos cuenta que las exhortaciones de los profetas parecían no tener efecto en el pueblo de Judá. Parecía que realmente no había nada que hacer contra ese pueblo rebelde, impenitente. Sin embargo, entre ese montón de gente, Dios tenía un remanente fiel. Dice, pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. O sea, había un pueblo fiel allí. Jeremías recibió, dice, nuevas instrucciones o revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar, salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la iglesia de Dios. O sea, Dios tuvo un remanente histórico, Dios tiene un remanente actualmente que podemos ver que es visible, pero Dios tendrá un remanente invisible que tú no puedes saber ni quién es. El profeta Elías en algún momento dijo, solo yo he quedado. Oye, estaba equivocado Elías. No solo había quedado él. Dios tenía muchos más siervos de Dios fieles que adoraban a Jehová de los ejércitos. De tal manera que mucho cuidado con aquellos que andan presumiendo allí que son el remanente. Solo Dios conoce a sus hijos fieles y verdaderos, porque es una iglesia invisible. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. No está en oír, sino en hacer la palabra de Dios. De tal manera que tenemos que hablar, pero también tenemos que actuar. Así es que no son los oidores los que son salvos, sino los hacedores de la palabra de Dios. Dice que aún en medio de la apostasía y aún en medio de la derrota, había un pueblo fiel, un remanente, un pequeño número que no quedó abandonado por Dios.
Dios conoce a sus hijos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, Dios siempre tuvo un remanente fiel, un remanente que en realidad seguirá hasta el fin del tiempo. Aunque algunos presuman como Elías, solo yo he quedado, no es cierto. Dios tiene un pueblo fiel. Así es que el Señor promete en Jeremías, en el capítulo 23, versículo 6, dice así, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que no dirán más, vive Jehová que te hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. En otras palabras, ese remanente fiel que vemos literalmente está de todo el mundo, los israelitas, Dios los va a hacer volver, pero la salvación no está allí. La salvación está en Jehová. De tal manera que ese remanente fiel que históricamente, visiblemente e invisiblemente existe, solo Dios lo conoce. Dios no abandonará a sus hijos. Aquí vemos una profecía mesiánica, que ese remanente va a volver. De tal manera que se mira la redención claramente. Aunque es cierto que después del exilio babilónico, un remanente volvió, esto es histórico, no fue un retorno glorioso. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplirán por medio del linaje de David, por medio del renuevo justo, el rey que un día reinará. Esto es en el futuro. De tal manera que yo tengo confianza, tengo esperanza en la promesa de Dios. Tengo la seguridad que sus promesas son fieles y verdaderas, se cumplieron con el Israel, podemos decir histórico, se han cumplido con el Israel espiritual y se van a cumplir con el Israel que llegará triunfante allá al reino de los cielos. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Las lecciones de Jeremías nos ha mostrado claramente, de manera transparente, clara y diáfana, cómo Dios quiere salvar al pecador, cómo Dios extiende su brazo poderoso procurando alcanzar a aquel que va tras el mal, va tras el pecado y que de alguna manera insiste de manera terca y necia a alejarse de su hacedor. Sin embargo, Dios muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta lección hemos aprendido grandes, maravillosas y hermosas lecciones. Yo no sé ustedes, pero esta lección ha sido una lección poderosa durante todo el trimestre. Aprendimos muchas y muchas cosas que en esta semana hemos recapitulado para poder entender de manera sintetizada todo el contenido del libro del profeta Jeremías. Sin embargo, aún hay mucho más que podemos aprender. Por lo tanto, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de grande bendición. De tal manera que, como alguna vez lo dijo el pastor W.D. Frasi, él presentó un tema en el cual decía un sermón titulado Ganadores y Perdedores. Y allí presentó la vida de, podemos decir, de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un vencedor o un perdedor. Recuerde, él murió, le cortaron la cabeza, estuvo preso antes de morir. ¿Fue un vencedor o fue un perdedor? Algunos piensan que el profeta Jeremías realmente fracasó. Pero déjenme decirle que Dios no fracasa. Dios dice, así será mi palabra, no volverá vacía, mas hará lo que yo quiera. Así es que si usted no escoge de parte del Señor, déjeme decirle que el Señor va a hacer lo que Él quiera con usted. Aún, si es posible, castigarlo, humillarlo para que entienda quién es el verdadero Dios. Y esta semana esto fue lo que estudiamos, el gran conflicto. Y vimos quién es el que tiene la razón, quién es el que está de parte de la justicia.
Y podemos ver que en realidad Juan el Bautista cumplió con su misión. Una vez que usted cumple con su misión, ya está hecho. ¿Cumplió su misión Juan el Bautista? Sí. Su misión era bautizar al Hijo de Dios. Después que ya bautizó al Hijo de Dios, él cumplió su misión, él podría morir. Y no solamente eso, algunos aseguran que Juan el Bautista resucitó cuando Cristo resucitó. De tal manera que no podemos saber ciertamente, este es solamente un pensamiento humano, pero yo creo que Juan Bautista fue un gran vencedor. Juan vivió sus últimos días en una oscura prisión donde a veces fue atacado por la duda, pero eso no cambió que él cumplió su misión. De tal manera que deja que el Papa cumpla su misión, deja que la bestia cumpla su misión, deja que el falso profeta cumpla su misión. Cumple tú tu misión, esa es tu misión. Y entonces nunca habrá un fracaso cuando tú cumplas tu misión. Yo debo de cumplir la mía también. De tal manera que el profeta Jeremías, es cierto, sufrió. Los sacerdotes lo enfrentaron, los profetas lo confrontaron, aún los reyes y el pueblo común se le vino enfrente. Pero recuerde, así será mi palabra, no volverá vacía, mas hará lo que yo quiera. Dios llamó a sus hijos al arrepentimiento, los llamó a que se volvieran en sus malos caminos. Sin embargo, ellos necia y tercamente insistieron en el mal. Entonces Dios dijo, no queda más. Su palabra no volverá vacía. O es para bendición o te sirve de maldición. ¿Quién escoge? Eres tú. La palabra de Dios no volverá vacía. Dice que es espada de dos filos. Corta las coyunturas y los tuétanos. Mucho cuidado con la palabra. Al final llegó la destrucción de la ruina contra la que advirtió toda su vida, hablando del profeta Jeremías. Mientras que una y otra vez el pueblo rechazaba sus palabras, lo arrojaron a la sucia mazmorra, esperando a que muriera allí. Vivió para ver que su nación fue un terrible exilio, mientras Jerusalén y el templo fueron destruidos. ¿Se cumplió la palabra de Dios de lo que Jeremías había dicho? Claro que sí. Jeremías no fracasó. Hay que revisar ese pensamiento. Jeremías cumplió con su misión. Y cuando tú cumplas con tu misión, no importa si morimos. ¿Por qué? Porque para el apóstol, como él lo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia si mueres en las manos de Dios. De tal manera que aprendimos grandes y hermosas lecciones. Jeremías es un gran vencedor. Comprender qué es lo correcto y hacerlo es tu deber, es mi deber. Hemos de cumplir los ritos religiosos no para ganarnos el favor de Dios. No vamos a guardar los mandamientos para ganar el cielo. No, no, no. Es por gracia, es por amor, es por misericordia. Mucho cuidado caer en el engaño de que haciendo esto, haciendo lo otro, vas a ganar tu alma. No, no. Es Cristo el que salva. Cristo y solo Cristo. Recuerda, si todo falla, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Él. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, el Dios de Jeremías. Aquí está la gran controversia. ¿Cómo es Dios? ¿Es un déspota? ¿Dios es alguien que quiere castigar? No, no, no. Algunos podrán ver mal en Dios, pero Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es perdón, salvación y vida eterna. De tal manera que es por su gracia, por su amor y por su misericordia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. El tema número 2 nos enseñó que esta gente de Judá estaban muertos en sus ritos y en pecado. ¿Por qué? Porque ellos honraban a Dios de labios. Ellos eran solo oidores de la palabra, pero no hacedores. Ellos cumplían los ritos, hacían los sacrificios, mataban los animalitos, pero su corazón estaba lejos, lejos del Señor Jehová. De tal manera que esta gente estaba perdida en sus ritos, haciendo pecados. ¿Por qué? Porque se comportaban injustamente, abusaban a la viuda, abusaban al huérfano y aún al extranjero. Entonces Dios les dice, todos esos sacrificios, esos son desagradables para mí. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios de manera equivocada? Sí. Pero más que eso, hemos de cumplir con el espíritu de la ley, que es la ley de amor. Cumplir los mandamientos es, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Todo lo demás es doctrina religiosa. Todo lo demás es religión vacía. Es una actitud impía que en realidad arrastra falsamente al pecador en la oscuridad, creyendo que guardando, haciendo ritos, sacrificando animales, lograban el favor de Dios. Y Dios dice, no, estos ritos, ceremonias, son pecados. Hemos de amar al Señor, obedecerle, honrarle, alabarle y más que eso, adorarle en espíritu y en verdad. El tema número 3 nos enseñó lo que es la religión del corazón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Así es que el mandamiento perfecto es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otras palabras, esta es una religión que se internaliza. Y dijimos que el libro de Jeremías significa Dios establece y establece un nuevo pacto, una religión del corazón, que en realidad que de aquí salga nuestros pensamientos, nuestro amor hacia Dios. Y entonces así podemos realmente agradar a Dios con una religión de fe que está en nuestro corazón y no en el exterior. Algunos, como dijimos, llegan a actuar en la iglesia y van por las calles actuando, pero Dios conoce tu corazón, aún los cabellos de tu cabeza están contados. De tal manera que amar a Dios significa pensar, hacer, actuar como cuerpo. Hemos como iglesia salvar a los pecadores, pero individualmente hemos de buscar nuestra salvación con temor y temblor. Y dijimos que el profeta dijo: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscares de todo vuestro corazón. De tal manera que la religión del corazón es pura, sin mancha, de amor, de misericordia, porque de gracia recibiste, dad de gracia. De tal manera que vamos al tema número 4, el crepúsculo de los ídolos. Y dijimos que el pueblo de Israel se iba a los montes altos, a los árboles frondosos, y allí adoraban ídolos hechos de palo, de oro, de bronce, de todo tipo de ídolos. Les ponían adornos, los fijaban con clavos, tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban, tenían pies pero no andaban, de tal manera que eran ídolos falsos que en el crepúsculo ellos adoraban. Decimos de la mañana hasta la noche, en el crepúsculo de la mañana, en el crepúsculo de la noche, y así esta gente estaba deshonrando, avergonzando al Señor. De tal manera que este fue el crepúsculo de los ídolos, donde estos llamados hijos de Dios estaban descarriados. Y dijimos que cualquier cosa puede convertirse para nosotros en un ídolo. Muchas cosas, aún el templo, para ellos, templo de Jehová, estaban idolatrando. Llegaron a idolatrar las piedras de los mandamientos. La hermana White dice que si Moisés hubiese quedado aquí en esta tierra muerto, ellos lo estuvieran adorando ahora mismo. De tal manera que este pueblo era un pueblo idólatra. Estaban desenfocados de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto nos lleva al tema número 5, el remanente. Dijimos que el remanente son fieles. En la historia de Israel hubo un pueblo fiel, históricamente un remanente. Vimos también que existe hoy visiblemente un remanente. Los hijos de Israel, sí, los israelitas en el mundo entero son el remanente moderno. Pero dijimos también que hay un remanente, que hay una iglesia militante y hay una iglesia triunfante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. El profeta Elías dijo un día: solo yo he quedado. No. Ahí andan algunos por ahí diciendo: somos los Elías modernos. Por favor, Dios tiene un pueblo fiel y verdadero que le adora en espíritu y en verdad. No podemos ni necesitamos presumir. Dios conoce sus ovejas. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De tal manera que no es hablando, no es diciendo, sino que hemos de actuar y ser como el Señor quiere que seamos. Los fieles remanentes temen a Dios, respetan a Dios, adoran a Dios, guardan sus mandamientos y confían en Él. Léalo, Apocalipsis 12, ahí está. El pueblo remanente temen a Dios, guardan sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y esta fue
la lección 13ª del profeta Jeremías. La próxima semana vamos a estudiar la primera lección del primer trimestre del año 2016. Y el título de esta lección es Crisis en el cielo. Esta lección es una lección tremenda, por lo tanto no te desconectes. El título de la nueva lección es Rebelión y Redención. Y les dije, si alguno de ustedes quieren tener estos audios, estos videos, por favor póngase en contacto, llámame a mi teléfono, el cual es 936-203-4186, y allí yo mismo le voy a contestar. De tal manera que están en audios, están en videos, tanto el libro de Mateo como la nueva lección del año que viene. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Te habló tu hermano y tu amigo Marlon García, y te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado algo de la lección de esta semana, pone ahí abajo un comentario. Dinos qué te gustó, cuál fue la bendición que recibiste, dónde te encuentras, qué iglesia, qué pueblo, qué ciudad, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos allá abajo y tráelos para que estudien con nosotros estas lindas lecciones. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Por tal, te pido que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por estas lindas lecciones. Te rogamos que nos ayude a atesorarlas en nuestros corazones y a ponerlas por obra. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendigas, a hacerte fiel hasta la muerte, para que en aquel día cuando vengas nos des la corona de la vida. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, si quieres recibir esta lección todas las semanas, suscríbete a nuestro canal, ponle like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y con gusto te vamos a hacer saber cuál es nuestra próxima lección. Muchas gracias, que Dios te bendiga.